Ok, muy bien. Pues normal, ahí está. Dejar de extraño atraso como un minuto, pero es normal. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a todas y todos. Es para mí un gusto estar aquí, invitado por la Dirección General de Atención a las Mujeres, a esta charla acerca de masculinidades. Me presento, mi nombre es Daniel Mata. Quiero agradecerle, bueno, a la licenciada Liliana Aguilera que me haya invitado, que haya invitado al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses a través de la licenciada Anabel a participar en este en vivo. Estoy un tanto nervioso porque es la primera vez que estoy haciendo algo en esta modalidad, entonces disculpen los inconvenientes que esto pudiera ocasionar. Sin embargo, bueno, ok, gracias Fernanda y Sandy Pedrosa, todo muy bien, muy bien. Me da gusto que se esté escuchando. Igual les quiero comentar que bueno, si tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, pues lo pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Estaría interesante escucharles, conocer cuáles son sus inquietudes, qué tanto sabemos acerca del tema de las masculinidades, que es algo que bueno, eh, en los últimos años se ha estado como trabajando. eh, entonces bueno, sería como importante conocer qué es lo que piensan, qué es lo que conocen con respecto a este tema. Y bueno, si tienen dudas, inquietudes, pues también hacerlas saber para, en la medida de lo posible, responder y poder eh, pues atacar esas dudas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, voy a esperar que se conecten un poco de más personas. Según aquí van 12, entonces todavía tenemos tiempo. Más o menos el tiempo que está proyectado para esta sesión, bueno, es de media hora. En caso de que haya como más dudas o preguntas, pues también se puede alargar, ojalá que sí. Me gustaría como leerles y conocer sus inquietudes. Además voy a hacer aquí unos ajustes porque estoy tratando de ver la pantalla y ver como lo que prepare un poquito. Ahí está. Ok, un saludo a Cecilia, mi hermana que anda por ahí, ya la vi. Este, bueno, es igual podemos empezar, ya son las 6:05. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, mi interés es un poquito difundir el trabajo y las estrategias de intervención que se han venido realizando con los hombres para promover espacios de corresponsabilidad doméstica, libres de violencia contra las mujeres, a través del enfoque de las masculinidades. También les gustaría plantearles cuáles son las acciones y las estrategias que hemos estado llevando a cabo en esta temporada de contingencia desde el instituto y en el trabajo con los hombres, lo que hemos venido haciendo los compañeros que trabajamos en el área de reeducación en esta contingencia por el COVID-19, que bueno, nos tiene resguardados en casa. Espero que todos y todas estemos en casa tomando nuestras medidas sanitarias en la medida de lo posible, pues no salir de casa. eh, y si salimos, bueno, cubrirnos bien, cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que voy a hablar en esta charla? Como les decía, bueno, estas estrategias, también quiero hablar acerca de qué son las masculinidades. Por aquí la charla, bueno, la nombraron nuevas masculinidades, sin embargo, es un concepto que
que ya ha sido como cuestionado y que también ha sido revisado. Entonces ahora se habla acerca de las masculinidades alternativas. Vamos a ver por qué esta diferencia entre nuevas masculinidades y masculinidades alternativas. Mm, ¿Qué tiene que ver la educación que recibimos, tanto en la familia como en los espacios de socialización, en la calle, los medios de comunicación, las relaciones que establecemos con hombres o mujeres en esta construcción de esta masculinidad? Y cómo a partir del trabajo que, por ejemplo, se realiza desde la reeducación y que hacemos acá en el instituto, se puede promover masculinidades diferentes, alternativas, no violentas y corresponsables. Am, y bueno, también como hablar de este concepto de corresponsabilidad, ¿qué es la corresponsabilidad masculina? Principalmente pues en los espacios domésticos, ¿no? Me gustaría igual dentro de la misma plática y a ver, me dice Virginia que no se escucha. No sé si alguien más pudiera como comentarme si se escucha o no se escucha, porque si es así, probablemente, compañera Virginia López, estés teniendo un problema con tu dispositivo. Entonces tal vez en configuraciones el micrófono no te esté dando como la posibilidad eh, de, de, de escuchar. Entonces, bueno, igual si quieres revisar, Virginia. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Que si comentas que sí se escucha. Entonces, compañera Virginia, tal vez sea como alguna cuestión de configuración con tu computadora. Es difícil, ahorita que me estoy dando cuenta, es difícil como estar entre lo que estoy diciendo, el texto y el chat, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, les decía entonces cuáles son las estrategias. También vamos a hablar de las estrategias que ya que les comentaba, ¿no? Que hemos implementado en el IMUG durante este periodo de contingencia, ya casi 2 meses. Y finalmente, pues también difundir cuáles son los números de atención, ¿no? A los que pueden llamar tanto mujeres como hombres en caso de requerirlo. Em, ok, si se escucha. Ah, muy bien, Virginia, gracias. Caro, un saludo, Caro, Fernanda, Marisela. Un saludo a todas las personas que se están incorporando a esta charla. Espero que bueno sea productiva y que podamos generar espacios de reflexión. Em, bueno, entonces vamos a comenzar como qué son las masculinidades. Bueno, antes de hacerlo me gustaría como hablar un poquito de mí, cómo es que llegué a este enfoque de masculinidades, a la perspectiva de género, cómo es que me acerqué a todos estos temas que tienen que ver con el género. Eh, bueno, yo soy Daniel para las personas que se acaban de integrar. Actualmente estoy trabajando en el IMU como supervisor del modelo de atención para hombres generadores de violencia hacia las mujeres. Soy licenciado en psicología. Por cierto, una felicitación a todas y todos mis colegas psicólogos y psicólogas que nos desempeñamos en esta área y a quienes no ejercemos la profesión, sino lo hacemos desde otros espacios, pues también una felicitación. Tengo una maestría en psicología de la salud en la Universidad de Guadalajara y bueno, ya tengo como algunos años trabajando estas temáticas. Por ahí en la parte del currículum se bien, ¿no? Se abordó en la propaganda, en la difusión de la información. Eh, y bueno, ¿cómo es que comienzo a acercarme al tema de masculinidades? Primeramente, pues lo hago a partir de, por ejemplo, los estudios de género. Ajá. Que estos estudios de género, bueno, tienen mucha sustento en las corrientes feministas. Las corrientes feministas, que como muchas personas lo desconocen o no lo saben, bueno, es un área, un campo de estudio que analiza justamente las relaciones de desigualdad que se producen entre mujeres y hombres y cómo éstas afectan principalmente a las mujeres. Entonces, estas posicionamientos o lecturas feministas, bueno, van a generar estos estudios de género y a su vez las teorías y los postulados feministas van a favorecer o van a empezar como a picarnos las costillas a los hombres a decirnos, bueno, nosotras las mujeres ya nos estamos reflexionando, ya nos estamos pensando, entonces, ¿qué onda con ustedes? Aquí me llama mucho la atención porque, bueno, yo trabajo, como les decía, en el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y entonces, pues a mí me hace como mucho ruido el hecho de que el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses esté planteando esta parte de la reeducación y no porque sea algo malo, sino porque implicaría que entonces
¿qué onda con nosotros los hombres? De nueva cuenta, las mujeres nos están haciendo ver cosas que nosotros no queremos ver o que no estamos viendo en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de vincularnos, en las formas en cómo socializamos. Y entonces, pues, ¿qué onda, compañeros? ¿Por qué nos quedamos atrás? ¿No? Entonces, el instituto, bueno, ha incorporado esta perspectiva que me parece importante eh, y fundamental. Y bueno, mmm, les decía, regresando un poquito también a esto del enfoque de las masculinidades, bueno, las teorías feministas son las que comienzan como a cuestionar esas relaciones de género, surge el enfoque de masculinidades, eh, y bueno, mmm, ¿cómo es que surge o cómo es que aparece esta cuestión, ¿no? Eh, de las masculinidades. Les decía, los feminismos es de lo que provoca o genera o que propicia, ¿no? Esta reflexión. Y entonces empieza como una especie de empezar a observar qué onda con nosotros, ¿no? ¿Qué onda con nosotros? También para eso, bueno, es importante conocer y distinguir que estos estudios de género comienzan a poner en el contexto el concepto de género, diferenciándolo de la cuestión del sexo, ¿no? Entendiendo el sexo como todas estas cuestiones biológicas con las cuales nacemos. Y entonces, ¿qué sería el género? Pues sería como a partir de esta construcción, a partir de este ser biológico con el cual nacemos, pene, vulva, este, pues entonces se van a empezar a construir sobre esto, que digamos serían las bases, eh, cuestiones de género, que el género va a ser como todas estas construcciones alrededor de cómo deben comportarse quienes nacen con pene o quienes nacen con vulva, ¿no? Y bueno, a partir de eso va a surgir lo que es lo masculino y lo femenino. Entonces vamos a pensar que lo que es femenino tiene que tener unas ciertas formas de comportarse, de pensar, de actuar, de expresarse, y lo masculino va a tener también una cierta forma de pensar, de actuarse y de ser, ¿no? No sé, me gustaría como preguntarles a ustedes que me están escuchando allá en sus casas, como qué les enseñaron a ustedes, por ejemplo, qué era lo masculino o lo femenino. Igual me lo pueden compartir aquí por el chat, como, no, pues a mí me enseñaron, por ejemplo, que lo masculino era usar pantalón. A mí me dijeron que lo femenino era usar una falda. A mí me dijeron que usar rosa, que no llorar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí estaría como interesante que compartiéramos un poquito qué es, cómo nos han enseñado como estas cuestiones de género, ¿no? Entonces, a ver, bueno, no hay como comentarios hasta ahora. Mm, y bueno, aquí vamos a hablar también incluso de cómo la educación que recibimos también juega un papel importante. A mí me gusta usar mucho este ejemplo y que es como lo que pondría como en la mesa este aprendizaje de género. Por ejemplo, cuando una mujer está gestando, está embarazada, una de las primeras cosas que se le preguntan es, pues, ¿qué va a hacer, no? O sea, como, pues, ¿qué onda, no? Y otra de las cosas que hacen que muestran esta desigualdad entre géneros, entre hombres y mujeres, pues es, por ejemplo, que si la compañera responde, este, pues va a ser niña, en ocasiones la respuesta es, híjole, pues va a venir a sufrir, ¿no? O sea, va a venir a sufrir y no, pues mejor hubiera sido niño. Ahí ya estamos dando cuenta justamente que hay desigualdades, ¿no? Que existen diferenciaciones de género, ¿ok? Juan de Dios, un saludo a Juan de Dios, compañero. Ser valiente, Marta, jugar con muñecas y trastes, los niños con carros y pistolas, ¿ok? Pues sí, justamente esto, ¿no? Que estoy mencionando acerca de cómo ya desde antes de que nazcamos, pues estamos como moviendo, ¿no? Cosas, estamos posicionando el género, estamos asignando un género a las personas y entonces a partir de esto nos vamos a empezar a construir. Y el género, pues lo vamos a ver en todas las relaciones que, que establezcamos. Fernanda dices que los hombres daban la última palabra. Y sí, ujú, todavía existe esta creencia de que es el jefe o el patriarca el que tiene que decir qué es, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, buenas tardes, Alicia Orozco, gracias por incorporarte.
Este, tragarme mis emociones, permitiendo solo las negativas. Oh, muy bien, Javier, gracias por tu participación. Entonces, y ya desde ahí estamos educando en género también, ¿no? Estamos educando qué es lo masculino y qué es lo femenino. Entonces, abocándonos ahora al tema que nos compete, que es las masculinidades, pues entonces, pensando en qué son las masculinidades, serían como estas formas, un conjunto de características, atributos, comportamientos, valores, formas de expresarnos con el cuerpo. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre formas de expresarnos con el cuerpo. No sé, alguna vez chicas, compañeras, han estado en el transporte público y entonces hay un hombre que está sentado con las piernas abiertas, abarcando todo el espacio, que los hombres son el ejemplo a seguir, ¿ok? Muy bien, Ever, gracias, Ever. Eh, abarcando todo el espacio del asiento y entonces ustedes tienen que sentarse así porque esta persona, este hombre está invadiendo los espacios. Bueno, pues justamente a esto me refiero como las formas en cómo expresamos con el cuerpo, ¿no? También expresamos la masculinidad, la forma en cómo yo me visto. O sea, en este momento yo traigo una camisa, traigo un pantalón, no traigo una falda, no traigo tacones, porque a mí me enseñaron que justamente lo masculino eh, no se expresa de esa manera, ¿no? Sin embargo, esta construcción de la masculinidad pues va a ser también una construcción histórica y va a ser una construcción social. ¿Qué quiere decir histórica? Que los hombres, a ver, ¿qué quiere decir histórica? Bueno, pues que la masculinidad va a ser diferente a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo en Europa los hombres en el siglo XVII o XVIII, si mal no recuerdo, por ahí de la Revolución Francesa usaban pues, tacones, ¿no? Y de hecho usaban maquillaje, usaban pelucas, ¿no? Ah, eso actualmente pues en nuestra sociedad, en este momento histórico en el que estamos viviendo, pues sería algo así como, es un tanto escandaloso, ya no tantos, está permitido, pero sí hay como ciertos señalamientos a, ay, mira, un hombre que está usando maquillaje o, por ejemplo, el otro día yo me pinté las uñas y entonces las personas se me quedaban viendo así como, ¿y este qué onda? Si es hombre o no es hombre, ¿no? Pues sí soy hombre biológico porque nací, eh, bueno, cis, no biológico, cis, perdón, para usar los términos correctos, porque nací con pene, ¿no? Que los hombres son el ejemplo a seguir, que por ahí había visto otro comentario. Bueno, entonces estas formas de expresarnos con el cuerpo, les decía, sentarse, ¿no? Como con las piernas abiertas, que tiene un nombre en este momento, no recuerdo cuál. Pero la forma de caminar también, que si contorneas la cadera, que si no la contorneas, que si abrazas, que si no abrazas, etcétera, etcétera. Que son características que, bueno, nos han enseñado como hombres, hablando en este caso de lo masculino, de la masculinidad, que debemos como de expresar. También la otra es, bueno, otro de los ejemplos, bueno, es como el uso de la fuerza física, ¿sí? Que compone esta masculinidad, la restricción de ciertas emociones, pero la posibilidad de expresar otras emociones, ¿no? Sírvele de comer a tu hermano, de hecho sí, mi hermana dice eso, ¿no? Creo que eso, porque eres mujer, eso se daba se da en la mayoría de las familias. En mi familia pues no fue la excepción porque mi familia está inserta en una sociedad, en un contexto histórico. Sin embargo, no es como, ay, me siento mal porque mi familia se reproducían estos patrones, sino más bien yo qué hago para modificarlos, ¿no? O sea, para que esto no se siga perpetuando y hayan otras condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, les decía, la expresión de las emociones también es otro elemento que compone la masculinidad. Por ahí se dice mucho, es que a los hombres no nos dejan expresar nuestras emociones, a los hombres no nos, no nos tienen permitido manspreading. Muy bien, Oscar Vega, gracias. No nos tienen permitido llorar, no nos tienen permitido expresar nuestras emociones y bla bla bla. Claro que sí, sí podemos expresar nuestras emociones, pero solamente ciertas emociones. Por ahí me decía Javier, compañero Javier, dice tragar bien mis emociones y solamente expresar aquellas que sean negativas. Entonces, por ejemplo, pensando en la cuestión de las emociones, sí voy a expresar emociones, pero no voy a expresar las emociones que tienen que ver o que se asocien con lo femenino, ¿no? Por ejemplo, no voy a expresar alegría, no voy a expresar gusto, no voy a expresar el placer, no voy a expresar el amor,
¿Por qué? Porque son expresiones que socialmente, son emociones, perdón, que socialmente se consideran como femeninas y que incluso hablarían de una cierta debilidad, ¿no? El llorar que es como el clásico, sí puedo llorar, pero solamente lloro si me tomé una caguama, si estoy enojado, bla, 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 bla. Entonces, las emociones sí están permitidas, pero solamente ciertas emociones y siempre que están relacionadas con la expresión de una conducta violenta. Ujú. Es decir, estoy enojado, ¿no? Y a lo mejor tengo ganas de llorar, pero en vez de llorar golpeo la pared, ¿no? ¿Cuántos compañeros, por favor, compañeros hombres, cuántos de nosotros nos ha pasado esto, ¿no? Que queremos expresar una emoción y golpeamos la pared y entonces luego andamos con los nudillos lastimados o o me siento triste y en vez de llorar o expresárselo, decirle a otro hombre o un amigo, ¿sí? A un amigo, ¿sabes qué? Es que me siento mal, pues quiero contarte algo. No, pues vamos a ponernos borrachos, ¿no? Y entonces agarro la cerveza, me voy a tomar, me pongo en riesgo. Por ahí Beno de Keixer habla del hombre como, perdón, del varón como factor de riesgo para la salud. Entonces me alcoholizo, salgo a la calle, manejo a toda velocidad, me accidento. Ujú. O mato a una persona y entonces eh, vienen toda una serie de consecuencias, ¿no? De esta masculinidad. Hace poco, el año pasado en el Senado se presentó como un estudio con respecto a esto temático que está muy interesante. Si a alguno de ustedes le interesa, bueno, pues, me puede escribir por acá o vemos cómo podemos compartir la información. Pero bueno, regresando a esto, entonces solamente ciertas emociones están permitidas. Y si son emociones que tienen que ver con alegría, felicidad, bla, con aquellas emociones femeninas, ujú, sí los puedes hacer, pero pues que sean con un golpe, con un grito, con violencia, ¿no? Otra cosa, bueno, es por ejemplo, la heterosexualidad, que también es otra cosa pues asociada a la masculinidad, es decir, todo aquello que sea diferente a esta orientación sexual, pues se va a rechazar o se va a señalar, ¿no? Así como esto no está bien porque tú no estás comportándote como lo que debería ser si eres hombre. Pensando que, por ejemplo, hace poco, porque bueno, por ahí existe más bien, existe idea, ¿no? De a mí solo me gustan las viejas, ¿no? Entonces, si no me gustan las viejas, como dicen algunos, este, pues entonces ya no soy hombre, ¿no? Pero pues eso no tiene nada que ver con si soy hombre o no soy hombre, sino más bien cómo me identifico yo. Ujú. Eh, Autónomo, independiente, que por ahí algunos compartían, que los hombres dan la última palabra, ¿no? Por aquí alguien había dicho que los hombres son el ejemplo a seguir, o sea, esta autonomía, esta independencia te da la posibilidad de ser el ejemplo a seguir. Sin embargo, vamos a ver o vamos a pensar, inclusive a mí me hace pensar esta cuestión de la independencia como que realmente no somos tan, los hombres no somos tan independientes como se, se promulga, ¿no? Se nos enseña. Este, y en ocasiones nos volvemos dependientes, no sé si les pasa, o a mí me pasó y me ha pasado, ¿no? Que estoy no sé, en casa o estoy en algún espacio y no sé hacer las cosas y es como, necesito a una mujer, ¿no? Por ejemplo, me pone a pensar mucho en la cuestión de cuando, en este dicho de, pues te casaste con, las mujeres, ¿no? Principalmente las mujeres que están en casa, que se dedican al trabajo doméstico, que están en casa, dicen, no, pues es que tengo que cuidar a mis hijos, pero aparte tengo que cuidar a mi marido, ¿no? O a mi esposo, entonces es como, pues no, que muy independiente este compañero, que no se supone que eh, deberías poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí como que hay una contradicción entre esta parte. Eh, y bueno, un atributo más es que las relaciones con las mujeres, con otros hombres, con las mujeres, con otros hombres, inclusive con el entorno, siempre van a estar cargadas de dominación, es decir, va a haber como un intento de sometimiento de esta masculinidad, de esta forma de ejercer la masculinidad. Ahora, este tipo de masculinidad que estoy describiendo se le conoce como masculinidad hegemónica. No sé si algunos si estén familiarizados con el concepto de qué es lo hegemónico. Lo hegemónico es como aquello que se impone sobre lo demás, ¿no? Y entonces,
Hablamos de masculinidad hegemónica porque esta forma de expresar lo masculino pues es una forma que se va a imponer por sobre todos los hombres y que se nos va a enseñar a todos los hombres, recordando siempre que en un contexto determinado, en un contexto histórico, en un contexto cultural determinado. Eh, ¿Y por qué también? ¿Por qué es básicamente hegemónica? Pues porque si tú no te comportas de esa manera, pues entonces estás siendo, no estás siendo un hombre, ¿no? No estás siendo un hombrecito y estás rechazando todo aquello que la sociedad te brindó para poder ser parte de ella. Sin embargo, bueno, esto no tiene por qué ser así o no debería de ser así. Eh, y en este sentido también me pone a pensar que muchos hombres comentan y pasa en los grupos, ¿no? Que dicen, este, muy cultural o muy arraigado en las poblaciones rurales. Híjole, Eri y Sol, fíjate que no, o sea, es un estereotipo justamente que esto está arraigado en las poblaciones rurales. Te darías no sé cómo se dice, como eh, una impresión, o te llevarías una impresión muy fuerte si en las ciudades te metes como a indagar con los hombres y te vas a dar cuenta que pues no hay tanta diferencia entre poblaciones rurales y poblaciones urbanas. Tal vez cambien las formas, pero se vuelvan a lo mejor más sutiles o más, más veladas, no sé, pero sí estaría como yo pensando que eh, no hay como mucha diferencia. Y bueno, regresando un poquito a esto de la masculinidad hegemónica, muchos hombres, y porque pasa y nos ha pasado en la experiencia, es como, oye, pero es que yo no soy así, ¿no? O sea, sí, todo lo que dice sí, pero yo no soy así porque a mí me enseñaban en mi casa a lavar los trastes. O a mí me enseñaban a tender mi cama. O yo ayudaba, ¿no? Así como yo ayudaba, como si, como, pues es que en la palabra ayudar estoy diciendo como eso no me tocaba a mí porque soy hombre, sin embargo le tocaba a mi mamá, pero yo como soy bien buena onda, pues le ayudo, ¿no? O por ejemplo, pensando en cuestiones de violencia, ¿no? Como yo nunca he acosado o mis relaciones con las mujeres nunca han sido como asimétricas o de dominación o de igualdad. Está bien, o sea, está bien que te hayan como en la casa hecho partícipe de las labores domésticas, que te hayan puesto a ayudar, y lo pongo entre comillas, por lo que decía. Sin embargo, pues como les decía, pues esta no es una cuestión de que tenga que ver que les compete a las trabajadoras del hogar, ¿no? A las mujeres, por un lado. Por otro lado, bueno, a lo mejor pensando lo que les decía del acoso, a lo mejor yo no he acosado, pero sí he sido partícipe, sí he observado que algún compañero, que alguna persona, que alguien, algún amigo cercano a mí comparte fotografías, comparte nudes, hace comentarios misóginos, machistas, que a lo mejor, inclusive el hecho de que yo estoy escuchando a mi vecino que golpea a su pareja y entonces me quedo callado porque esos son asuntos privados, entonces yo ya desde ahí estoy siendo partícipe como hombre de justamente estas relaciones asimétricas y violentas. A ver, por aquí dice Jacqueline, dice, yo no soy machista porque mi mamá era la que mandaba en la casa. Exactamente. Algo así, ¿no? Algo así como dice Jackie. Un saludo a Jackie también. Este, que nos aporta esto, ¿no? Muchas gracias. Entonces, y bueno, pensando en esto, pues son actividades que nos tocan en el hogar, ¿no? Eh, y los invito, y justamente también la intención de esta charla, aparte de balbucear estas ideas sobre las masculinidades, pues es invitar a los hombres, compañeros, por favor, reflexionémonos. Es muy difícil, de verdad es muy difícil hacer un proceso de reflexión de nuestra masculinidad, de lo que yo aprendí, de lo que yo reproduzco en mis relaciones con las mujeres, en mis relaciones con otros hombres, en mis relaciones con mi entorno. Es muy difícil hacerlo, pero no es imposible. Y de verdad, cuando lo empiezas a hacer, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, te quedas como, ah, caray, ¿a poco esto era así? Pero también te da la posibilidad de construirte desde otros espacios, desde otros lugares, desde otros momentos. Entonces, compañeros hombres, de verdad, quienes me estén escuchando y no hayan iniciado un proceso eh, de reflexión de su masculinidad,
acérquense, aprovecho para hacer el comercial, ¿no? En el instituto tenemos grupos de reeducación, este, Secretaría de Salud también tiene grupos de reeducación, vayan a procesos terapéuticos individuales, hagamos cosas, leamos, informémonos para, ¿cómo se dice? Para justamente empezar a cuestionarnos esta masculinidad hegemónica de la que les estoy hablando. Y bueno, Laura Karina, un saludo Laura, dice, las letras de muchas canciones envían mensajes machistas y sugieren un tipo de masculinidad a los jóvenes. Sí, claro, pensando en justamente que no es solamente la familia, sino los medios de comunicación, las canciones que escuchamos reproducen este estas ideas machistas, misóginas, violentas, que a mí me pone a pensar mucho y sé que es un estereotipo, pero las canciones estas que hablan sobre me voy a ir a tomar y me voy a tomar un cierto, ¿cómo se llama esta bebida? Un whisky y voy a poner la trucona y bla 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 bla, ¿no? Entonces, ahí ya desde que estamos escuchando eso, o sea, de manera indirecta, pues está reforzando en nosotros mismos, como hombres, pues estas cuestiones, ¿no? Dice, soy madre de un hijo y es verdad que es difícil remar contracorriente porque la familia te critica. Claro, claro, Marta, es muy difícil cuando inicias un proceso de este tipo. Y se los digo porque me ha pasado, pues te empiezas como a alejar de personas, de situaciones, empiezas a reflexionar sobre ti mismo y bueno, mm, uno de los principales lugares en donde llega o donde afecta mucho este tipo de cuestionamientos es en la familia, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, pues también es importante pensarse a uno mismo, ¿no? Como, ¿qué me está dejando esto? Y cómo yo estoy transmitiendo a las siguientes generaciones esta educación en género, esta masculinidad, esta feminidad también, ¿no? Entonces, me parece como importante eso, hacerlo, recalcarlo. Bueno, ya van 6 minutos y 30. Todavía me faltan algunos puntos por tocar. Este, ay, perdón. Me faltan algunos puntos por tocar ya para continuar. Entonces, bueno, esto es como lo que, en breves palabras, como la cuestión de la masculinidad hegemónica. Sin embargo, este enfoque de masculinidades viene también a cuestionar esta masculinidad, estas formas que nos han enseñado y que hemos aprendido. Y dice, ok, vamos a reflexionarnos, ¿qué podemos hacer? Entonces así es como surge esta primera acercamiento que es las nuevas masculinidades. Sin embargo, con el paso de los tiempos se dice, bueno, es que no son nuevas masculinidades, no es que los hombres, todos los hombres o los hombres en general no hagan cosas que promuevan igualdad o que promuevan relaciones no violentas o que promuevan corresponsabilidad, porque si hay hombres que trabajan en el hogar a la par con sus esposas, si hay hombres que no generan violencia, si hay hombres que señalan a otros hombres cuando generan violencia, cuando generan acoso. Entonces, y los ha existido durante muchos años, ¿no? Nada más que pues han estado invisibilizados porque pues la masculinidad hegemónica se impone y entonces está ahí, ¿no? Eh, y entonces les digo, les comento, se le dice, entonces no son nuevas, o sea, no es que apenas surgieron ayer, sino pues están ahí, no han sido visibilizadas y que justamente este enfoque es lo que busca hacer, visibilizar estas nuevas formas de expresar la masculinidad y mostrarlas, ¿no? Entonces por eso se dice, bueno, entonces ya no son nuevas masculinidades, sino son masculinidades alternativas, es decir, son otras masculinidades. Por ahí algunos teóricos dicen, no, pues es que, ¿saben qué? O sea, si seguimos hablando de masculinidad, al final de cuentas la masculinidad se sigue reproduciendo, sigue siendo machista, sigue siendo violenta, entonces tenemos que construir otra nueva forma. Pero bueno, eso ya es un debate como más complejo. Por ahora hablemos acerca de estas masculinidades alternativas que son corresponsables, que son masculinidades que promueven paternidades activas. ¿Qué es una paternidad activa? Pues es yo me involucro en el desarrollo de mi hijo, no soy solamente como el proveedor, el que da el dinero, el que llega a la casa y órale, ahí está, y yo ya no sé nada, yo ya me desaparezco, me voy a ver la televisión, me voy a ver el fútbol, ¿no? Las paternidades activas implican que estoy con mis hijos, mis hijas, apoyo en su desarrollo,
les doy las herramientas y los elementos necesarios y les brindo afecto, ¿no? Que muchas veces a los padres, hombres, por esta cuestión de la masculinidad hegemónica, pues el afecto se ve cortado, ¿no? Porque es como, ¿cómo voy a abrazar a mi hijo? Yo he escuchado en la experiencia que tengo hombres que dicen, ¿cómo voy a abrazar a mi hijo? Van a pensar que soy maricón, que soy, otra cosa, ¿no? Entonces, que es como, pero es tu hijo, o sea, ¿qué onda? No tiene nada de malo, este, abrazarlo. A ver, Oscar Vega, ok. ¿Se puede utilizar o se utiliza el término de los comunicadores también en hombres? Sí, claro. Los hombres homosexuales también reproducen masculinidad hegemónica, Oscar. O sea, no por ser gay o por ser bisexual o inclusive mujer trans, no puedo reproducir estas masculinidades hegemónicas, claro que sí. O sea, dice, o se utiliza exclusivamente el término de masculinidades alternativas, no, 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 esta masculinidad hegemónica la puede reproducir cualquier hombre que haya sido socializado en esta sociedad, en este momento histórico, en México, en el siglo XXI o XX, ¿no? Porque muchos somos de siglo XX, siglo XXI. Yo soy rodada de siglo XX, no sé ustedes. Entonces sí, eh, inclusive en las relaciones, ¿cómo se llama? Homosexuales entre hombres, pues también suele haber violencia. Suele haber violencia que está asociada justamente al poner en práctica esta masculinidad hegemónica. Y bueno, regresando entonces un poquito a lo de las masculinidades alternativas, les decía la paternidad activa, que es el generar vínculos afectivos, involucrarse de manera activa en la educación de las hijas y los hijos, también en las relaciones afectivas, en la corresponsabilidad. Nosotros, por ejemplo, acá tocamos un tema que es la prevención del embarazo. Entonces, muchas veces el tema del embarazo es un tema que se ha asociado como a las mujeres, ¿no? Así como, pues ellas son las que se embarazan, ellas son las que abrieron las piernas, ellas son las que, se metieron con el tipo, pero el tipo pues por allá bien feliz, bien contento, nadie le dice nada. Entonces el enfoque de masculinidades es, hey, ¿qué onda? O sea, y los hombres qué papel juegan en esto? ¿Por qué no estamos responsabilizando a los hombres adolescentes? ¿Por qué no estamos responsabilizando a los hombres, no solo a los adolescentes, sino pensándolo como en genérico, a los hombres en cuanto al tema del embarazo? Porque muchas veces hay también cuestiones como asimétricas, eh, en cuanto a que adultos, hombres de 20, 21 años se meten con chicas menores de edad, entonces es como, eh, ¿qué onda? Dicen las madres solteras se critica mucho la falta de figura paterna, la parte de la educación. Sí, claro, porque a las madres solteras pues lo ideal es que estén con un hombre, porque otra de las cuestiones hablando en este tema o pensando esto es que una mujer se le enseña que para estar realizada, pues tiene que estar realizada, ¿no? Tiene que estar con un hombre. No sé si en alguna ocasión escucharon este concepto de es que es un fracaso, es que es una fracasada, fracasó, pero fracasó en el sentido de fracasó porque su matrimonio se disolvió o decidió separarse, ya no le gustó y entonces ella es la fracasada. Es como, pero ¿what? ¿Por qué? Y claro, las mujeres solteras que son madres, existe un señalamiento, existe todavía y estamos pues buscando que esto ya no ocurra, ¿no? Entonces, bueno, ya me perdí un poquito en mi rollo. Les decía entonces la masculinidad hegemónica alternativa, las masculinidades alternativas proponen pues justamente esto, ¿no? La corresponsabilidad, la participación, proponen que los hombres nos podemos relacionar entre hombres, es decir, yo también puedo abrazar a otros hombres y eso no implica que me atraiga o que yo quiera estar con él sexualmente o afectivamente, porque eso es algo que desde la masculinidad hegemónica está mal visto, ¿no? O sea, yo no le puedo decir, yo como hombre no le puedo decir a un amigo, hombre, que lo quiero mucho, que me gusta su forma de ser, eh, abrazarlo porque entonces y viene todo un señalamiento alrededor, principalmente de los hombres, en cuanto, ay, estos ya van a empezar con sus joterías, con sus mariconadas, bla, 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 ¿no? Entonces,
las masculinidades alternativas justamente reflexionan sobre esto y es, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo como hombre no puedo decirle a otro amigo que lo quiero, que lo aprecio, ¿no? E inclusive aquí me pone a pensar en el uso del cuerpo, por ejemplo, cuando entre hombres nos abrazamos y órale, nos damos unos golpezotes así como que suene, porque si no suena, no estoy demostrando el afecto. ¿Por qué nos golpeamos? O sea, lo que les decía hace un momento, solamente en las el afecto se puede demostrar, el abrazo se puede demostrar, se puede dar entre hombres si hay un golpe. ¿Por qué? Porque es algo violento, es algo agresivo, es como yo aguanto, soy bien fuerte, órale, te golpeo, te pego, ¿no? Entonces, pues ya para ir como, dice, ¿qué situaciones se enfrentan los hombres al intentarlas en contextos laborales donde prevalece el orden de la masculinidad hegemónica? ¿Qué situaciones se enfrentan los hombres al intentar desarrollar alternativas? Uy, pues discriminación, muchas veces señalamientos también, este, señalamientos eh, en cuanto a, bueno, ¿y este qué onda, no? ¿Por qué se comporta así? Eh, y creo que esto no solamente ocurre en los contextos laborales, o sea, me parece que ocurre en general en todos los contextos, porque estamos acostumbrados o hemos normalizado una forma de eh, de ser hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un hombre en un espacio no participa, es como, bueno, o no se escucha su voz, es como, ¿y este qué? ¿Por qué no está hablando, no? ¿Por qué no está participando? Pues como que no es tan hombre. Entonces yo creo que estas situaciones las podemos vivir en todos los espacios. eh, y como te decía compañero Ever, bueno, me parece que los señalamientos, ¿no? Que es como una de las cosas que los señalamientos en cuanto a el cuestionar si tu ser, ¿no? Que creo que es algo de lo que ocurre más. Dice, concuerdo con la crítica al ser madre soltera y no tener la figura paternal. Ok, gracias Fernanda. Bueno, les decía, entonces no sé si quieran ir comentándome un poquito más, sino para ya ir cerrando como, este, como en cuanto a este tema, no sé si si quieran si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario, alguna observación que hacer, a lo mejor es como, ay Daniel, pues todo lo que estás diciendo la verdad es que te lo sacaste de la manga, pero no me lo saqué de la manga. Este, y bueno, eh, a ver, estoy viendo qué más aquí preparé. Dicen activos. No sé, alguna pregunta, algún comentario que tengan para en cuanto a eh, a este servidor que está en este momento presentándose. Entonces, finalmente, bueno, qué implica también el hecho de, de generar estas masculinidades alternativas? Pues les decía hace un rato, ¿no? Los procesos reeducativos, el proceso de reeducación que implica como reflexionarnos. ¿Cómo puedo iniciar un proceso de reflexión? Bueno, o de reeducación, pues principalmente yendo a terapia, principalmente creo que reconociendo, ¿no? Reconociendo cosas. Es decir, dejar esto de not all men, no todos los hombres, no todos somos acosadores, no todos somos machistas. Nos va a facilitar mucho la vida el reconocer que somos machistas y y cómo ese machismo que hemos aprendido, a ver, ahorita voy caro, cómo ese machismo que hemos aprendido, nos ha impactado a nosotros mismos, ha impactado las relaciones con las demás personas. Dice, ¿por qué los hombres no le han entrado a estos procesos de reflexión y cambio? ¿Qué les detendrá en la masculinidad hegemónica? Yo creo, al menos desde lo que mi experiencia, pues creo que una de las cosas es, de manera contradictoria, ¿no? Es el miedo, ¿no? Creo que el miedo, eh, la otra es el no querer perder privilegios, es decir, pues yo es muy cómodo, ser siempre el que legislan a mi favor,
el que le dan la preferencia, el que le dan la voz, el que le dan mayoría en los espacios públicos, el que tiene la cuestión de económica. eh, Creo que la pérdida de privilegios, por un lado, el miedo también, porque hay miedo también en el proceso de reflexión y cambio, hay mucho miedo porque es como te quedas vulnerable y a nosotros los hombres algo que no nos han enseñado o que no hemos aprendido es sentirnos vulnerables. En alguna ocasión, una experiencia que tuve, yo preguntaba a los grupos como, oigan, ¿cómo se sienten cuando se sienten vulnerables? Y entonces era como, casi casi que en mi vida sí he escuchado esa palabra, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención fue que una vez que ya como expliqué qué era lo de vulnerabilidad, fue así como, pues me siento enojado, me siento molesto, quiero golpear, ¿no? Entonces, otra vez asociando la vulnerabilidad con el uso de la violencia, el uso de la fuerza física. Entonces yo creo que eso sería, Caro, ¿no? Como la cuestión de perder los privilegios, como el miedo a la incertidumbre. Yo creo que inclusive pensando en la incertidumbre, pues en este momento estamos como en este momento de incertidumbre de qué va a pasar con nuestras vidas a partir de coronavirus. Entonces creo que a mí tiene que ver con eso. Y la otra es que pues es necesario que se abran más espacios, ¿no? O sea, creo que es necesario que se abran más espacios y que como hombres pues entre nosotros nos piquemos las costillas, nos digamos, hey compañero, pues súmate, ¿no? También sería importante que te cuestionaras y que dejaras de ejercer violencia, que dejaras todas estas conductas y patrones machistas aprendidos. Dice Dani Herrera, hola Dani, un saludo hasta Tamaulipas. Dice, al hablar de la masculinidad podemos pensar que es un tema que compete solo a los hombres, sin embargo las mujeres también debemos estar involucradas, claro. En ese sentido, ¿cómo acercarnos a hombres y mujeres cuya educación es muy tradicional para empezar a interesarlos en el tema? Como primeras acciones que podemos... claro, ok. Dice, como primeras acciones que propones. Ok. Pues yo creo, o pensaría, depende también de la población a la que quieras acercarte, Dani. Este, como charlas. El otro día justamente con la compañera Caro hablábamos como otras alternativas para llegar a soluciones diferentes, ¿no? No voy a llegar y le voy a decir, no, es que aquí todos los hombres están mal y todas las mujeres están mal y bla, 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 ¿no? Sino como buscar estrategias que lleguen de manera indirecta, aunque tal vez nos cueste más trabajo o más tiempo, eh, y que los involucren, ¿no? Como a lo mejor, bueno, no sé, me ocurre a lo mejor un taller para padres, ¿no? Entonces, ¿qué es la paternidad? Y entonces a partir de eso, pues también como ir metiendo poco a poco a lo mejor estas dudas, estas cuestiones, estos temas, eh, y que inviten a las personas como a reflexionarse. Am, Creo que la educación pues siempre es como básica en este sentido, este, y en la forma de abordar a las poblaciones, no sé, necesitaría pensarlo un poquito más, igual lo podemos como discutir. Dice, lo podemos simplemente somos más mujeres, sí, y de hecho sí, siempre que se van a hablar de temas de género o temas relacionados con esta cuestión, pues son las mujeres quienes más participan. Como sugerencias de cómo las madres a ver, sugerencias de cómo las madres pueden implementar estrategias a educar a sus hijos considerando esta cultura machista. ¿Qué estrategias podrían llevar a cabo las madres? Pues primero invitar, eh, pues decirles a los padres que andan, ¿no? O sea, si es que hay una figura paterna, pues también como decirle, oye, te toca la parte de la educación, este, tal vez no reforzando estos estereotipos de género, es decir, si a mi hija o mi hijo me dice, es que si, bueno, en este caso hablando de hombres, ¿no? Si mi hijo me dice, oye, es que me gusta bailar, entonces en vez de verlo así como, "Ah, pero es que el baile es para mujeres, ah, órale, adelante, vamos a, clases de baile, no sé, hacer que dejen de ver o de considerar como el trabajo doméstico como una ayuda, ¿no?
Si, oye, no es que me estés ayudando, es que es tu responsabilidad porque estás habitando en este espacio en donde estamos todas y todos. Yo creo que serían como acciones muy básicas que no es como tan, ¿cómo se dice? Tan complejo realizar, eh, y que podemos empezar a trabajar, ¿no? Y también enseñándoles que, bueno, cuando generalmente ocurren este tipo de socialización anticipada, un concepto que acabo de aprender, este, pues va a haber siempre, o afuera va a haber señalamientos, entonces reforzarles que señalamientos del ambiente, de si es un niño pues en la escuela, con otros padres de familia, madres de familia, pues recordarle que, bueno, el espacio de la casa es un espacio de seguridad en el que él o ella van a poder ser quienes quieran ser, ¿no? Y yo creo que eso es como fundamental en esta parte. El miedo a ser señalados, muy bien, gracias Virginia. Lo veo complicado, así que a buscar estrategias en la educación básica, sensibilizarlos a los que están al frente de diferentes grupos y tengan cierta influencia. David Cabrera Cano, un saludo Dani, soy David Cano, gracias por la oportunidad de volver a retomar el curso de las masculinidades que tuvimos contigo. Gracias David. Entonces, bueno, ya para ir cerrando también la charla, porque ya, o sea, casi va a ser una hora, y les agradezco a quienes hayan estado pues desde el principio hasta este momento. Espero que, bueno, no espero, sino primero, antes de lo que iba a decir, les quiero comentar que, bueno, este tema es muy amplio, tiene muchos elementos como para ser analizados, muchas estrategias, sin embargo, bueno, tenemos el tiempo también recortado, entonces hablando, por ejemplo, de las estrategias de intervención que hemos realizado desde el IMUB, este, pues nosotros hemos implementado líneas de atención para hombres, eh, que en algún momento, pensando que muchas veces los espacios son públicos y privados, lo masculino es público, lo femenino es privado, es decir, la casa es para la mujer, en la calle es para el hombre, y entonces el estar en casa es como, híjole, este estar en casa es como de, híjole, no me hallo en este espacio porque nunca me vinculé afectivamente con mis hijas y con mis hijos, porque no sé ni qué onda, cómo funciona el espacio doméstico. Y entonces hay como una situación de mucho estrés, mucha tensión, y que, bueno, generalmente o muchas veces pudiera terminar en una situación de violencia, ya sea con gritos, empujones y, bueno, violencia física, ¿no? Entonces, para esos casos, nosotros en el instituto implementamos la línea de atención para hombres a partir de un WhatsApp que nos pueden escribir. Oye, ¿sabes qué? Daniel, Baudelio, Javier, Juan de Dios, Luna, me siento muy enojado, no sé qué hacer. Ah, bueno, entonces nosotros realizamos una llamada telefónica o mandamos un mensaje, y entonces empezamos a hacer una contención con estos compañeros. Eh, y eso es como una parte de lo que hemos estado realizando, ¿no? La otra es, bueno, hacer como capacitaciones con personal de salud, por ejemplo, hablando de prevención del embarazo, como sensibilizarnos en este sentido de la necesidad de involucrar a los compañeros hombres en esta temática. Y, bueno, también con los usuarios que nosotros atendemos, pues los compañeros facilitadores cada semana les están dando seguimiento vía telefónica y están hablando con ellos para ver cómo está su situación, revisar los conceptos que nosotros trabajamos en el proceso de intervención que tenemos grupal, y y pues si existe alguna situación, pues entonces en ese momento abordarla y ver y trabajar sobre ella. Entonces son algunas de las acciones que hemos estado realizando en el instituto para el trabajo con hombres. Entonces, finalmente, bueno, me gustaría como compartirles que, compañeras, si ustedes se encuentran en una situación de violencia, conocen a alguien que está atravesando una situación de violencia y no saben qué hacer, pueden comunicarse a la línea del SIAM, que es el 075, que está funcionando las 24 horas para generar una denuncia. Compañeros hombres, si somos generadores de violencia o hemos estado generando violencia, les pido que se detengan, ¿m? Que acudan a este número que les voy a pasar, y que reflexionen, ¿no? Sobre esta situación, sobre este impacto de la violencia en las relaciones que tenemos. Creo que vivimos en una sociedad que está viviendo muchísima violencia, y seguir reproduciéndola pues tampoco es como parte de, ¿no? Y aquí en este sentido me quiero poner como un ejemplo, ¿no? Muchas veces los hombres dicen, es que todo está a las mujeres, todos les apoyan,
y a nosotros también nos matan, y a nosotros también nos violan, y a nosotros también quién sabe quién. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, quiénes generan guerras, quiénes generan asesinatos, quiénes violan a otros hombres, nos vamos a dar cuenta que somos nosotros mismos los hombres los que estamos reproduciendo en nuestras relaciones estas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Entonces, bueno, les comento esto, ¿no? Si están atravesando esta situación, generando violencia psicológica, generando violencia física, pues hay líneas de atención en las que podemos ayudarlos, que podemos escucharlos, y si no, bueno, las compañeras tienen también un elemento para poder recurrir, que esto se detenga. Entonces les decía la línea SIAM 075, el WhatsApp para mujeres que es el 473-164-0369 y el WhatsApp para los compañeros hombres que tenemos activo es el 473-121-6304. ¿Vale? Entonces estas son las líneas de atención para mujeres y para hombres. Están activas las 24 horas y bueno, esperamos eh, que las hayan anotado, que las compartan. Les decía, compañeras, si conocen o están atravesando una situación en este sentido, pues no duden en llamar o en comunicarse. Compañeros, si están generando violencia, los invito a detener sus ejercicios de violencia, los invito a reflexionar, los invito a llamar a la línea de atención. Y también, si somos hombres y somos testigos de una situación de violencia, compañeros, nos invito a que no nos quedemos callados, también podemos denunciar, y no porque es la vecina y porque está en la calle y porque yo qué, a mí no me compete, pues no me voy a meter. No quiero decir con esto que voy a ir a detener a la persona que está agrediendo y que me voy a poner al tú por tú, no. Quiere decir que hagamos lo que se tiene que hacer, que es denunciar a las autoridades correspondientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues de mi parte creo que sería todo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se quedaron desde el inicio de la transmisión hasta este momento. Les quiero de nuevo reiterar mi agradecimiento a la licenciada Liliana Aguilera, que es la directora de la Dirección de Atención a las Mujeres de Guanajuato, del municipio de Guanajuato, por este espacio. Y también, bueno, a la licenciada Anabel Pulido por haber extendido esta invitación para participar y hablar sobre este tema. Por último, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues los invito a que me la hagan antes de cerrar la sesión. Y bueno, nada más comentar que Marisela Morales dice, lamentablemente las que siempre acudimos a las pláticas para padres, como siempre, las mujeres. Sí, lamentablemente es así, Marisela, sin embargo, gracias, Daniela. Sin embargo, pues en esta lucha estamos, ¿no? Los compañeros que estamos comprometidos con este trabajo en pro de generar sociedades igualitarias, justas, tanto para mujeres como para hombres. Y bueno, eh, esperemos que esta situación cambie. Hombres, de verdad, los invito a que se sumen. ¿Cómo me puedo sumar? Pues ya les dije, cuestionando a otros compañeros. Siempre cuestionando y preguntando, oye, ¿por qué tienes esas prácticas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué acosas? ¿Por qué ejerces violencia? ¿Por qué, por qué te relacionas de manera violenta con las personas? Y eso perdón, podría apoyar en este sentido. Dice Oscar Vega, muchas gracias. Gracias por a tu participación, Oscar. Un abrazo hasta donde te encuentres. Dani, muchísimas gracias. Un saludo hasta Tamaulipas. Espero poder pronto ir a Tamaulipas a dar una charla. Claro, yo encantado de ir a Tamaulipas a dar una charla. Muchísimas gracias, Dani. Dice, como un comentario anterior, sería buscar estrategias y exponerlas en otra plática. Ok, lo podemos plantear. Buscar estrategias y como ponerlas en otra plática de qué podemos hacer. Pero para esta plática, pues, si ustedes son mujeres que están viviendo con su pareja, pues invítenlos también a que escuchen lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, creo que eso es como importante también que se haga. Excelente charla, dice Luna Fune, muchísimas gracias. Gracias, Dani, como siempre se aprende mucho de ti. Gracias, David. Gracias, hermana. Un saludo hasta Canadá.
Dice Fernando Rivera, nos abre una ventana para empezar a actuar y creo que empezar por nuestros núcleos familiares y sociales. Así es, Marta. Eso es importante, ¿no? Empezar con nuestros núcleos inmediatos. Yo antes tenía la idea de quiero cambiar el mundo, ¿no? Y quería, me sentía frustrado, ¿no? Pero creo que el mundo se empieza cambiando a partir de mis relaciones más próximas y con quienes me relaciono. Gracias, Carla. Un abrazo. Tan necesario reflexionar este tema. Gracias por escucharme. Fernanda, muchísimas gracias. Como siempre, muy amena tu plática. Gracias, Fernanda. Este. Felicidades a reeducarnos. Sí, a reeducarnos tanto hombres como mujeres. Muy bien. Gracias, hermana. A Tijuana, un saludo a Tijuana. Jackie, gracias. No, de que a ti bueno, ustedes más bien por haberme dado oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Estoy muy emocionado. Ya estaba muy nervioso al inicio de la charla, pero ya me siento muy bien y bueno. Entonces, bueno, si ya no hay más comentarios, voy a cerrar la transmisión. Les agradezco muchísimo. Que estén muy bien y recuerden, hay que cuidarnos, sana distancia, evitar en la medida de lo posible salir y y bueno, pues a cuidar nuestra salud del coronavirus. Gracias, Sol. Nos vemos en el diplomado. Hasta luego.